Hola, sean bienvenidos a un episodio más de ¿Qué me estás contando? Mi nombre es Sergio o Moja, como me conocen en la calle. Y pues me da mucho gusto que nos acompañen a otro podcast. Muy buenas tardes, días, noches a todo, sea el uso horario que nos estén escuchando. Mi nombre es Abraham Avitia. Estamos vivos. quiero que quede aquí en el podcast que el día de hoy hubo ¿cómo le podemos decir? ¿Tolvanera? Una nube De una real. nube muy impresionante aquí en la ciudad de Torreón. Tormenta de Y tierra. pues tormenta del Sahara. Entonces, pues muchísimas gracias. ¿Qué onda? Yo soy Edgar Leal y estoy muy emocionado de estar aquí una vez más en un episodio de ¿Qué me estás contando? Y también emocionado porque tenemos a un invitado muy especial que también nos hablará sobre el mundo de la biotecnología y más dudas que tengamos sobre la ciencia. Y su nombre es Aramis Peña, licenciado en biotecnología genómica. Un aplauso. Hola, ahora mismo mucho gusto. Ya sabes que la pregunta obligada para comenzar todo esto es ¿qué me estás contando? Claro que sí, Sergio. Muy feliz de estar aquí con ustedes y muy entusiasmado. La verdad es que admiro mucho el trabajo de ustedes por también hacer esto posible y Gracias. permitir también a la gente conocer un poco sobre la ciencia, sobre la tecnología y muy feliz de estar aquí. Pues como saben, bueno, mi nombre es Arnulfo Aramis Peña Torres. Yo tengo 24 años ya próximo 25. Y como bien dijiste, soy licenciado de biotecnología genómica, graduado de la Universidad Autónoma de Nuevo León en San Nicolás de los Garza, que prácticamente pues a veces se confunde con Monterrey un poquito, ¿no? Sí. Acá en San Nicolás, para que se den una idea, pues es el hogar de los poderosísimos Tigres de Nuevo León. Chingado, y traigo la camisa del Santos, ¿eh? No, bueno, entonces no, aquí somos neutrales. Y pues todo perfecto, chicos. Yo ya egresé hace aproximadamente, bueno, el año pasado aproximadamente, en junio, julio del 2019. Me gradué ya de licenciado en biología, presenté mi tesis de licenciatura y pues tengo ahí algunas experiencias internacionales y nacionales que quizá les pudieran, pudieran ser pues importantes para esta discusión, ¿no? Bueno, sí, hermano. Como, sí, sí, Sí. muy Muy bien, bien. Oye, Aramis, sí. ya hemos tenido varios invitados que se dedican a la biotecnología, pero creo que es importante aclarar aquí al principio, antes de seguir con el tema, si nos pudieras explicar qué es la biotecnología, en palabras que podamos entender todos que no tenemos mucha relación con el área. Claro que sí, Edgar. Pues la biotecnología, así si intentamos definir el concepto tal cual, es la tecnología de lo bio, de prácticamente todo lo que está vivo. Y esto implica una gran cantidad de cosas, desde algo tan sencillo como, y algo tan genial como la fabricación de cerveza, la fermentación, la generación del pan, como a lo mejor algo muchísimo más avanzado, como lo que hacía Monsanto quizá, como modificación genética de plantas, de animales, entre otras cosas, ¿no? Básicamente es generar o implementar productos o procesos que vienen de la naturaleza para el desarrollo humano a gran escala, ¿de acuerdo? Ok. Oye, ¿y desde cuándo se empieza a considerar este término? O sea, ¿desde cuándo se le llama así? Porque pues el ser humano lleva mucho tiempo haciendo agricultura, ¿no? Pero ¿en qué momento ellos empezaron a juntar cultivos con otras cosas o a ponerles implantes o cosas así, injertos, perdón, para modificar el resultado final? ¿En qué momento se tiene como que ese nacimiento del término? Híjole, pues la verdad es que es un término que aunque no se utilizaba antes, Ajá. realmente es bastante antiguo. Si pensamos a lo mejor en los primeros pobladores acá que llegaron a México, que estuvieron en otros países al principio de, digamos, de la historia de la humanidad, pues podemos encontrar, como bien dices, gente que comenzó a cultivar plantas, gente que empezó a maestrar animales salvajes para posteriormente utilizarlos como ganado o para fuente de alimentación. Entonces, desde que el ser humano modifica lo que hay en la naturaleza para darle un mejor efecto, un mejor proceso, obtener algo de ello,
Desde ahí hay biotecnología. Desde el momento en el que, digamos que agarramos esos cerdos salvajes y los empezamos a domesticar, que agarramos los lobos, empezamos a domesticarlos, que agarramos las plantas con las mejores características y las empezamos a cultivar, desde ahí es biotecnología. Ok. Entonces Ok, ok. sí lleva más tiempo del que pensamos, ¿verdad? Claro, claro que sí. Oye, ¿y nos podrías explicar cómo, bueno, yo siempre he tenido esa duda, cómo manipulan las semillas? ¿Qué proceso usan? Muy bien. Pues bueno, particularmente en semillas o en línea germinal, bueno, particularmente en semillas, nosotros lo que intentamos hacer es hacer modificaciones genéticas que van desde la planta, que posteriormente va a producir una semilla. Entonces, en plantas hay algunos tipos de bacterias que pueden llegar a infectarlas y generar una modificación genética. Entonces, esto sucede porque, pues ya saben, digamos que en la naturaleza todo organismo tiene patógenos, todo organismo tiene una bacteria, un virus que hace que se dañe, ¿no? O que les afecta hasta cierto punto. Entonces, hay algunas bacterias, en particular una que se llama Agrobacterium, Ajá. que lo que hace es que modifica genéticamente una planta. Entonces, tú puedes insertar, digamos, una secuencia genética, para no entrar así a muchos detalles técnicos, infectar una planta con esta bacteria, con este organismo, y al final de cuentas poder llegar a tener una semilla transgénica, una semilla modificada. También hay otras técnicas se les llama biobalística, donde utilizan nanopartículas para básicamente dispararle hacia las semillas e intentar, digamos, que modificarlas genéticamente, entre otras cosas. También aplica a veces la luz ultravioleta para poder modificar genéticamente semillas y plantas y posteriormente ver, digamos, qué sale, qué modificación se Señora, genera y si hay una modificación que se vea favorecida, darle ahí. Ok, bueno, entonces no es meramente de laboratorio. Bueno, o sea, sí, pero no hay una manipulación en sí del hombre. Claro, claro, claro que sí. Digamos, si nos vamos a los métodos más arcaicos, como que decíamos hace rato de cómo es que los hombres al principio generaban sus cultivos, pues digamos que los generaron mediante una selección que se le denomina artificial. Es decir, ellos veían cuáles eran las plantas que tenían las mejores características o que producían los frutos más ricos, más grandes, más carnosos, etcétera, y utilizaban las semillas de esa planta en particular para seguir sus cultivos, ¿no? ok, Oh, ok. ya veo. Oye, nos mencionabas que se dice biobalística, este proceso, para disparar a Así las... es. ¿Y nos puedes explicar un poco en qué consiste? Porque cuando dice disparar se oye como que muy curioso para Sí, los creo. que no conocemos. Bueno, claro que sí. Pues mira, biobalística es básicamente, imagínate como se implementan nanopartículas, que pueden ser nanopartículas de oro, nanopartículas de plata, y se les recubre, digamos que en la superficie de la nanopartícula se le agregan secuencias de ácidos nucleicos o secuencias de ADN. Esas Ok. secuencias pueden ser numerosas, pueden ser, llámese plásmidos, que son unas secuencias de ADN que son como círculos. Y lo que sucede es que se utiliza una máquina especial para esto, donde se les dispara prácticamente así hacia las plantas. Y esto es lo que digamos que permite posteriormente hacerles modificaciones genéticas en ciertos espacios de la planta. Ok, ok. Oye, y estas partículas de oro y plata que mencionas que son las que se usan en esos procesos, ¿cómo se obtienen? Creo que esto se liga un poquito con la pregunta que tenía ahorita Abraham, pero sí como, no me imagino qué máquina hace partículas de oro y plata, o sea, lo pulverizan hasta tal punto que quedan partículas, o cómo separan así un pedazo de oro para hacerlo partículas. Pues fíjate que ya sí, para la síntesis tal cual de nanopartículas, sé que hay bastantes procesos. Ok. Tengo entendido que hay unos que se llaman bottom-up y otros que son
top bottom, me imagino, que es básicamente, eh, el top bottom es básicamente que tú tienes una estructura grande y la intentas como que ir destruyendo hasta obtener tú una molécula del tamaño que quieres y con las características que quieras. Y el bottom up, que es la otra estrategia, es básicamente irte desde el arreglo que hay en los átomos. Es decir, digamos que descomponer un poquito una materia e ir arreglando los átomos de tal manera que vayan a tener esa conformación de nanopartícula. Sí. Fíjate, es un proceso que digo, particularmente nanopartículas de plata y oro, yo nunca las he visto en cuanto a cómo se sintetizan, cómo se generan, pero sí he visto nanopartículas de carbono y nanotubos, que también son estructuras, y la verdad es que es un proceso no muy complejo. Cuando lo ves, realmente no es muy complejo, pero sí hay ciencia, obviamente, detrás del proceso. Ese de carbono que mencionas es con el que fabrican el grafeno, ¿verdad? Es que están separando el grafito en capas hasta que queda de un átomo. Exactamente, exactamente. Con átomos de carbono se puede hacer el grafeno, que tengo entendido es pues una capa, como bien dices, de arreglos de átomos de carbono que creo que tienen un grosor de un átomo tal cual de carbono. Ok, y bueno, con los otros invitados que hemos tenido, Carlos y Alan, que también hablamos un poquito del tema, bueno, esto ya te lo había dicho hace ratito, nos dijeron que la nanotecnología o nanobiología, perdón, está en todos lados, en los alimentos que consumimos, en los materiales de las cosas que tenemos. Este, y pues me gustaría preguntarte, ¿en qué lugares se aplica esto que no sospechamos? O sea, el lugar que, que me digas tú, ahí está y nunca te lo hubieras imaginado. Pues como nanotecnología, sé que actualmente hay bastantes productos, o más bien hay una gama de productos que se están lanzando con diferentes tipos de nanopartículas. No sé si hayan visto algunas cremas para afeitar o como lociones para después de afeitar Ah, que ya contienen partículas de hierro, partículas de plata. Ajá. Ok, ok. Las pastas de dientes que traen también microcristales para blanquear, no sé qué, o algo así, ¿no? Sí, exactamente, esas también en particular creo que también tienen. Eh, He escuchado de también nanopartículas que se implementan para fármacos. En este momento ya se están desarrollando también nanoestructuras con fármacos que permitan una mayor eficiencia en cuanto a el sitio activo o el lugar de activación para un fármaco en específico, entre otras cosas, ¿no? O sea, es más, ya está llegando al mercado y a veces, como tú dices, ni siquiera nos lo imaginamos. No, pues que sí es muy variado todo. O sea, tiene una aplicación muy amplia. Así es. Sí, sí, sí. Oye, tema Monsanto, lo mencionaste hace un ratito. Obviamente hay mucha desinformación, hay mucha mala campaña sobre los transgénicos, sobre pues, ese tipo de acciones. ¿Tú cómo ves ese tema? ¿Crees que por qué se salió de control? ¿Cómo podríamos mejorar esa percepción que tenemos sobre los transgénicos? Okay, claro que sí, y es una excelente pregunta, porque, bueno, Monsanto pues fue una compañía que pues se vio, digamos, que implicada en diferentes asuntos. Por un lado, pues todavía el temor de la gente que desconocía la tecnología transgénica, porque a lo mejor cuando hablamos de transgénicos, mucha gente se imagina una planta con ojos de pescado o se imagina una rana con cabeza de serpiente, o sea, vaya, Sí, como existen mutaciones, estas. ¿no? Exacto, o sea, existen todavía estos prejuicios de la tecnología, de tal cual los transgénicos, que realmente pues a veces sesgan mucho a las personas y en cuanto a sus decisiones y en si están en contra o a favor de los transgénicos, ¿no?
Pero la realidad es que cuando uno trabaja con transgénicos, las modificaciones que se realizan son muy, muy pequeñas. O sea, estás hablando de que modificas un gen y este gen lo único que hace es que te eficientiza el fruto final y se acabó, ¿no? Y es todo. O sea, no le inyectas nada tal cual a la planta, generalmente se hace desde la semilla, no le pones nada cancerígeno, y también está a veces el concepto de que, de que uno pues está comiendo el ADN, ¿no? Pero la realidad es que pues el ADN está en todo, o sea, el ADN está en las semillas que comemos, en las frutas que comemos, desde ahí ya hay ADN, entonces hay bastantes prejuicios debido a la desinformación que hace que la gente tenga un sesgo bastante malo sobre los transgénicos en sí. Ok. Oye, Arami, Dime. sí, mencionabas que hay mucha desinformación y muchos prejuicios con respecto a los transgénicos. ¿Y esto les afecta mucho a ustedes de forma, ¿cómo decir?, directa, que tú puedes ver cómo esto les afecta de forma negativa a las personas que se dedican a lo que tú haces? Pues fíjate que sí, en primer lugar, por la falta a lo mejor de normativas o falta de, sí, más que nada falta de normativas debido a la desinformación o debido al rechazo que se les tiene, ¿no? O sea, y también por el mismo rechazo o desinformación, también la falta de inversión. Finalmente, si tú quieres desarrollar un emprendimiento, si quieres desarrollar un negocio de base científico-tecnológica que tenga implicaciones de modificación genética en animales, en plantas, en bacterias, incluso que es a lo mejor de lo más sencillo, sí faltan bastantes normativas para poder desarrollarse aquí en México. Curiosamente, en otros países como Alemania, como Inglaterra, sí hay cada vez hay una mayor inversión y mayor conocimiento del ámbito, y esto permite que haya una inversión considerable, una nueva generación de startups que a lo mejor estamos viendo y que nos están ganando el mercado, mientras que aquí todavía no podemos desarrollarlas, ¿no? Sí, sí, sí. Por ejemplo, ahorita está el mame de 100% natural y que todo biológico. Sí, 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 ese mame. eh, ¿Tú nos podrías asegurar que en la actualidad todas las semillas que se están usando en el campo aquí en México tienen alguna modificación o todavía existen pues semillas que no han sido modificadas y sí existen este tipo de productos? ¿Crees que es más Híjole, marketing? sí, en definitiva, yo siempre he pensado que la situación esta del 100% orgánico, bueno, en particular, nada más hablando puntualmente del 100% orgánico, sí es más que nada marketing. La realidad es que orgánico es básicamente todo lo que está basado en bioquímica, es decir, todo lo que se descompone. O sea, Ok, ok. orgánico es mi cuerpo, orgánico es la madera, orgánico son las plantas. Eso es lo verdaderamente orgánico. Ahora, utilizarlo como un concepto de un alimento, pues desde mi perspectiva es absurdo. O sea, en muchas ocasiones siento yo que es más para beneficiarse de a veces el poco conocimiento que tienen las personas de estos conceptos para poder, como ustedes dicen, hacer negocio. Va, va, va. Oye, ¿qué le dirías a las personas que siguen con esta mentalidad y con estos prejuicios sobre lo transgénico, que nos están escuchando, que van a escuchar este podcast, para que quede así muy claro? ¿Qué les dirías tú? Yo diría principalmente que principalmente cada persona tiene su propio criterio y finalmente tampoco se puede forzar a una persona que cree o que no cree a cambiar por completo su perspectiva. Lo que sí podría pedirle a las personas que se mantengan atentas es que se basen en las fuentes confiables de información. O sea, que busquen literatura que sea científica, que venga de documentos científicos, no únicamente de marketing, no únicamente de campañas de publicidad en contra o a favor de la tecnología. O sea, que realmente
busquen las fuentes que están respaldando la tecnología de los transgénicos y que puedan darse cuenta de que es una tecnología que en primer lugar ya está, o sea, es algo que ya está, Claro. es algo que tiene bastantes beneficios, entrando ya a estas situaciones de escasez de agua, de a lo mejor malnutrición en algunas personas. Todos estos problemas se pueden llegar a abordar. Claro, que finalmente también necesitamos tecnología, necesitamos desarrollar ese impulso para poder al final dar un producto viable y óptimo para la gente, ¿no? Sí, pues que se erradique esa mala fama, ¿no? Porque créeme que al menos en el círculo aquí sí se maneja mucho la mala fama de los transgénicos. Creo que habría que cambiar un poco esa percepción y pues darnos la oportunidad, porque tú ves ahí en el Soriana o en Walmart o donde sea, ves un tomate muy, muy, muy grande y hasta le sacas, ¿no? Quiero el que se vea más natural, por así decirlo. Ah, sí, Sí, pero sí, sí. a lo mejor ese tomate, pues tiene a lo mejor un alto contenido energético o a lo mejor tiene también más licopeno u otras moléculas que también son bastante benéficas y que por ya la forma en que lo ves, pues se llega a rechazar, ¿no? Y pues la verdad es que, como mencionas, a veces rechazamos muchas cosas por solo como las vemos, pero, pero ¿por qué no animarse a probarlo y a validar que realmente no te hace nada? Oye, y bueno, ahorita que estamos hablando de los transgénicos y de cómo juntan una semilla con otra para dar algo totalmente nuevo, no me puedo quedar sin preguntarte algo que aunque pues, suene a mamada, porque pues lo es, me da mucha curiosidad. No sé si seas fan de los Simpsons o si los hayas visto alguna vez, yo creo que pues sí, ¿no? Todos hemos Pues visto los sí. Simpsons. ¿Ubicas el tomaco? Sí, claro, claro que ¿Qué, qué tan, qué tan posible es en algún futuro? A ver, pero fíjate que me acuerdo del episodio de Los Simpson en Ajá. el que empezaban así a hacer puras combinaciones extrañas que usaban plantas y de repente salían partes de animales, pero no me acuerdo el tomaco que era. Era así como de tabaco y tomate, ¿no? Sí, haz de cuenta que plantaba Homero y no crecía nada en su huerto y pone, le echa fertilizante radiactivo o algo así Sí, ¿no? y Plutonio o algo así, se ¿no? juntan las semillas, Simón, y se juntan las semillas del tomate con las de tabaco y sale un tomate que por dentro es tabaco y todos se vuelven adictos. O sea, dos semillas así totalmente diferentes, de plantas totalmente distintas. ¿Es posible que creen un híbrido? Pues fíjate que tal cual dos especies distintas que generen una semilla entre las dos, Ajá, sí es algo así, sí es algo como que muy, muy difícil. ok. Generalmente es algo más sencillo, o sea, pasar a lo mejor un gen de un organismo a otro, pero ya así hablar tal cual de toda una semilla, de toda una especie, o sea, que sea como un híbrido tal cual o sea, completamente mitad tabaco, mitad tomate, Ajá, creo que sí es muy difícil ajá. porque debe de haber ahí cierta variedad de cromosomas, hay ahí cierto mecanismo molecular que evita precisamente en la misma naturaleza que esto ocurra. Ok, Entonces, a lo mejor sí puedes meter un gen, puedes meter a lo mejor una ruta metabólica, sí. pero no así tal cual una planta así, una semilla de tomate con una semilla de tabaco. Digo, estaría a lo mejor muy interesante, pero, Sí, pero sí, 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 sí. esperemos que Oye, en 100 años haya algo parecido. sí, 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 claro. en la actualidad esto es más ficción, o sea, no se ve que sea algo posible por ahora, por lo pronto. Sí, exactamente. Y también, digo, retomando ese episodio de Los Simpson, Ah, pues, como que también yo lo que siento es que lo pasaban muy artificial como el proceso, ¿no? O sea, esto de ponerle plutonio reactivo y que de repente las semillas empezaran a mutar y se transformaran juntas. La realidad, pues, es que el proceso tal cual, pues, de transformación genética o de modificación genética, pues, es un ah, poquito más, más alivianado, más tranquilo, ¿no? ah. Tampoco se le inyecta así cosas brillantes a la planta. Sí, sí, sí.
Oye, pues hemos estado abordando el tema de los transgénicos, pero pues nosotros hacemos nuestra chamba, investigamos antes al invitado y tenemos que fuiste interno del Departamento de Inmunología y Virología. Con este tema del COVID, del virus, ¿qué fue lo que hiciste? Y te tengo una pregunta ahorita que acabes que tiene que ver con el coronavirus. Ok, perfecto. Pues bueno, yo ya para poder egresar de la universidad, pues tenemos varias formas de egresar, o sea, por prácticas profesionales, por tesis, o por algo que se llama movilidad. Entonces yo quise sí ser de los valientes, y pues me aventé la tesis. Trajo cosas positivas, obviamente, bastante experiencia. Y fue ahí, en el Departamento de Inmunología y Virología, donde realicé mi tesis y también estuve como interno durante mi servicio social. Entonces, haz de cuenta que fue un proyecto muy interesante porque estábamos abordando un poquito el uso de una molécula bastante poderosa para la eliminación de cáncer. Sí. Que esta molécula se llama curcumina. No sé si ustedes hayan escuchado alguna vez de la cúrcuma. Me suena, es una especie, ¿no? Exactamente, es una especia. Normalmente se utiliza en la alimentación asiática, y es así característica por un color amarillo, casi que amarillo así brillante, ¿no? Muy bonito, la ¿Como el verdad. arroz chino? ¿O qué? Como, ándale, hay sí, unos estamos así. que le ponen cúrcuma. ¿Sí? Ándale. Como color mostaza, un pedo así. Exactamente. Va. Entonces, esta curcumina, que es como se llama ya la molécula activa que se encuentra en la cúrcuma, como se utilizaba en los platillos normalmente orientales, pues se dieron cuenta que muchas veces la gente que consumía tenía menos predisposición a padecer cáncer de colon principalmente, o de intestino. Entonces, ya se empezó a investigar así más a fondo y se descubrió que sí tiene ciertas propiedades anticancerígenas. Pero tiene un defecto, que es que la molécula tal cual no te la puedes inyectar así al torrente sanguíneo, ¿no? No te la inyectas en el cuerpo. Entonces, entonces se cuenta que la cosa del trabajo de tesis era buscar la manera de encapsular mediante nanotecnología esta molécula de curcumina para que fuese más sencillo poderla a lo mejor aplicar posteriormente a un tipo de tratamiento vía intravenoso, para poder a lo mejor llegar a inyectar la molécula y que ahora sí pudiera tener su efecto. Ok, suena muy interesante, ¿eh? Muchas gracias. Y pues ahí estuvimos trabajando con eso como por 1 año y medio, casi 2 años, de lo que estuve en la carrera. De los 5 años que estuve en la carrera, pues básicamente 2 estuve en ese trabajo. Afortunadamente ya terminé mi tesis, ahí está en línea, digo, nada más creo que hasta el momento nada más lo han visto mis profesores y alguno que otro amigo, pero nada más. Y pues fue una experiencia muy bonita, ¿no? Ya el poder hacer investigación y desarrollo. Qué chido. Oye, pero cuando estábamos leyendo del tema, también apareció que no solo con la cúrcuma, que también con canela y otras especias. ¿Qué otras especies tienen esta, pues, propiedad? Ajá. Qué bueno, es una buena pregunta. Fíjate que sé que no estoy seguro cuál es el ingrediente activo tal cual de la canela, pero sí sé que se utiliza. También había leído algunos artículos que decían que creo que se llama el pepper, pero no es el chile, más bien creo que era la pimienta, podía también potenciar el efecto antitumoral que tenía la curcumina. También algunos trabajos dicen algo de el cannabidiol, que es esta molécula que está en la cannabis. Sí. También... qué caray, público difícil. ¿Qué caray? ¿Qué caray? Y estas propiedades que tienen estos condimentos, pues hay
cocinas del mundo, por ejemplo, se me ocurre mucho la comida india, que tiene mucho condimento, que usa mucha pimienta, usa mucho curcumina, usan también mucha canela. ¿Hay algún estudio que hable de esto? O sea, que diga que como población, por ejemplo, depende de su gastronomía, pueden desarrollar pues esta El forma cáncer, ¿no? o esta contra los tumores. Pues, tal cual, yo sí recuerdo haber estudiado, digo, ahorita no recuerdo exactamente la cita o la referencia, pero sí recuerdo que hay estudios que mediante un análisis estadístico determinan que sí hay una diferencia significativa con Ajá. respecto a la presencia o a los casos de cáncer de colon en la región de la India o en la región donde se utiliza la curcumina en la alimentación normal, en comparación a otros países que no la tienen. Eh, y realmente, vaya, sí se han hecho ya estudios estadísticos y se ha demostrado que efectivamente sí hay este bajo índice de cáncer en esas poblaciones. Y pues qué interesante, igual y sí es como una buena recomendación, ¿no? Añadir esto a la dieta. Fíjate que lo que yo estaba leyendo también es, tiene sus, como que sus, no contras, porque realmente no leí estudiando, no encontré ninguna. Ajá. Pero lo que sí investigué bien es que la curcumina es una molécula que se considera no soluble. Ok. Y eso quiere decir que si uno la consume, es muy difícil que que se pueda, digamos que, absorber desde el Ajá. intestino y que pueda llegar al torrente sanguíneo cuando uno la consume. Ok. Entonces, vale. por esta razón es que se ha visto que ayuda mucho en el cáncer de colon, porque finalmente, pues el colon, el intestino es donde directamente, digamos que tendría efecto la curcumina al comerla, pero así tal cual no puede a lo mejor afectarte un cáncer de cerebro, un cáncer de corazón o otro tipo de cáncer que requiere que la curcumina esté en la sangre, digamos. Sí, sí, sí. Oye, y aquí en México estaba leyendo un estudio donde decían que se ha incrementado el cáncer de colon por el consumo de carne de res excesivo. ¿Sí, sí tiene algo que ver o también es fake news? Fíjate que yo he escuchado y también he leído al respecto y sí tengo entendido que está relacionado, fíjate. Otra vez, Ok, no estoy muy seguro cuál es el efecto que tiene propiamente la carne, pero obviamente, de manera general, lo que se me viene a la mente es que si tienes un gran consumo de carne, probablemente evitas en tu dieta otros alimentos que son igualmente importantes, ¿no? O sea, dejas de comer vegetales, dejas de comer fruta, dejas de comer legumbres. Y por su parte, estos alimentos sí tienen moléculas que benefician tanto para no tener enfermedades de alta presión, para no tener diabetes, para tampoco tener cáncer. Entonces, es por un lado que hay una predisposición más, no te- pero por otra parte también, no estás ujú, comiendo los alimentos que te disminuirían en dado caso una enfermedad como esta. ok, ok. Ok. Oye, Entonces, sigue, Sí, sigue. sí. no, dale. Sí, oye, también relacionado a esto, bueno, ya ves que están saliendo como que nuevas dietas así más, cosas New Age, el veganismo, ese tipo de cosas, y una de las que está de moda ahorita, no sé si has visto o has leído algo al respecto, es la dieta carnívora, que es pura carne completamente, se elimina todo lo demás. Y pues están diciendo que las personas que lo consumen, que les ayuda a mejorar su depresión o a curar su cadera rota, qué sé yo. No sé qué Jalo. opinas al respecto. ¿Has sabido algo y qué consecuencias crees que tenga tú en el organismo en base a lo que tú sabes? Pues bueno, sí he escuchado también estas dietas que son basadas en prácticamente pura proteína y grasa, que es los dos principales, digamos que moléculas que te provee la carne. No hay ningún carbohidrato, eso es solamente grasas y aminoácidos, que son, digamos, las moléculas que tú obtienes de la carne. Lo que pasa, o por lo que se ha hecho muy famosa esta forma de alimentación, es que es que el metabolismo es bastante interesante. Primero,
nuestra fuente principal de energía, pues es la glucosa, ¿no? O sea, los azúcares. La glucosa viene de la tortilla, viene del arroz, viene de la papa, entre otros muchos, ¿no? Posteriormente, si tu cuerpo no tiene glucosa, lo que empieza a romper son las grasas, son los lípidos. Sí, exactamente. Sí. Entonces, es digamos que el segundo caballito de batalla cuando te falta energía, ¿no? Y posteriormente, el último que entra son los aminoácidos, las proteínas. Las proteínas pues están asociadas tanto en los músculos, están asociadas en diferentes procesos moleculares del cuerpo, pero también digamos que es el último caballito de batalla para poder obtener energía. Entonces, si tú dejas de comer glucosa, dejas de comer tortilla, papa, haz de cuenta que lo que haces es exigirle a tu cuerpo que rompa las moléculas de grasa, todos los lípidos, para poder, pues, ahora a partir de los lípidos, generar energía, para moverte, para pensar, absolutamente para toda actividad, ¿no? Entonces, hasta cierto punto, te hace bajar de peso a un nivel, pues, abismal. O sea, realmente sí tiene un principio metabólico, pero obviamente tiene sus desventajas. Cuando tú dejas de comer esto de frutas, cuando dejas de comer verduras, cuando dejas de comer papa, entre otras, no solamente te pierdes la glucosa de los alimentos, sino también muchos otros metabolitos, vitaminas, minerales, que también son esenciales para el correcto desarrollo y la correcta nutrición, ¿no? Entonces, obviamente, te va a pegar, o sea, te va a pegar y puede que hasta después de esa forma de alimentación, si vuelves a alimentarte normalmente, te dé un rebote. O sea, llegues a incluso aumentar más de peso. Más de peso. Ajá, porque tu cuerpo, haz de cuenta que como le quitaste la glucosa, va a buscar almacenar toda la glucosa que pueda y por lo tanto hasta te puede llegar a engordar más. Okay. Yo conozco, yo sé de una persona que siguió la dieta, se llama la dieta de la proteína. Bueno, así le decía a ella que su nutriólogo se la dio como opción y ella la tomó, era una chava, o es una chava más bien, y sí bajó como 40 kilos, oye, 2 meses, 3 meses, o sea, fue impresionante. Y ¿Comiendo pura carne? Comiendo carne, huevo, o sea, pura proteína, es proteína, ¿no? Sí. Inclusive se hacía batidos de proteína en las mañanas y así, o sea, bajó muchísimo de peso y sí le dio rebote, sí, después volvió a engordar y todo ese rollo, pero sí está cabrón. Y Sí, más por el estrés que le metes al cuerpo, ¿no? Es como que, verga, no estoy recibiendo lo normal. exactamente, o sea, es eso, de que tu mismo cuerpo, cuando tú le quitas algo al cuerpo que es esencial, o sea, la glucosa es esencial para bastantes procesos metabólicos, si se lo quitas, cuando se lo vuelves a dar, haz de cuenta que el cuerpo lo que hace es guardarlo como un tesoro, o sea, lo almacena, y todo eso es lo que después se vuelve el rebote en este caso, ¿no? Sí. Oye, y pues estamos hablando de enfermedades, estamos hablando ya de sobrepeso y de cosas. Oye, pero el tema de ahorita de actualidad, el COVID, te quería hacer la pregunta, como trabajaste en inmunología y virología, ¿realmente existe la inmunología de masa? O sea, de que todos se infecten y quedemos inmunes a este virus. Sí, claro. Sí existe esta también llamada inmunología de rebaño, en la Ok. también en la que cuando tú en una población haces que la mayor parte de tu población se vuelva inmune a cierta enfermedad, digamos que haces que la enfermedad tenga existe. La verdad es que existen bastantes ejemplos de enfermedades que mediante esta inmunología o esta inmunidad de rebaño hemos podido, pues, digamos que eliminar por completo. Sí existe. Es que, por ejemplo, Suecia tomó esa postura de decir, ¿saben qué? Pues vamos a hacer la inmunología de rebaño, como le llamas, y fue uno de los países, o sea, no hubo un pico tan alto, pero tampoco fue de los más bajos.
¿muta el virus? Y si muta ya vuelves a ser inmune, y digo, vuelves a ser vulnerable, perdón, o aún mutando volvías a ser resistente aunque ya te haya dado. Pues depende también dónde llegara a mutar el virus, porque digamos, los virus pues son también unas pequeñas cosas nanométricas bastante complejas y pues prácticamente lo que nosotros podemos detectar o por lo que nosotros nos volvemos inmunes son por las moléculas externas del virus. Digo, generalmente en el proceso de inmunidad, cuando uno se vuelve inmune a cierta enfermedad, tomamos en cuenta, nuestro sistema toma en cuenta tanto proteínas externas como internas para poder generar inmunidad, para hacer anticuerpos, ¿no? Pero lo principal para poder nosotros defendernos de un virus son las proteínas externas. Si nuestro cuerpo las reconoce, puede hacer anticuerpos y por lo tanto puede llegar a tener inmunidad. Si por alguna razón una mutación cae en estas moléculas, que realmente es cierto, que realmente, digo, sí es una probabilidad muy baja, pero si cae una mutación en estas moléculas que están en la cápside viral o están en la parte externa del virus, entonces sí es posible que te dé otra vez una enfermedad y que ya básicamente ya no sea una cepa nueva que requiera de un nuevo proceso de inmunidad. Eso sí podría pasar, pero la realidad es que es algo más o menos, o más bien, es una probabilidad muy baja que suceda. ¿Y como en cuánto crees que se acabe o que exista ya la inmunidad en masa o con la vacuna? Pues Más o menos. la realidad es que yo creo que digo, a lo mejor voy a sonar muy como comercial, ¿no? Pero mientras la gente también se mantenga fuera de sus casas y todo esto, pues digo, la verdad es que entre la gente más se exponga, más probable es que como sociedad tengamos la inmunidad de rebaño. O sea, la realidad es que sí, pero el problema es que esta inmunidad también tiene un costo y este costo pues son las vidas de aquellas personas que están, digamos que más débiles contra la enfermedad, ¿no? Son nuestros ancianos, nuestras personas con enfermedades, ya sea diabetes o comorbilidades, como se les llama. Entonces, si todos salimos, si todos nos infectamos, sí podríamos llegar a tener esta inmunidad de rebaño, que realmente, desde mi punto de vista, prácticamente es lo que o sea, realmente, hasta que no tengamos inmunidad de rebaño, no vamos a poder quitarnos del virus de encima. Pero obviamente tiene que ser un proceso progresivo, paulatino y lento, porque si no están en juego las vidas de muchas de nuestros familiares y muchas de las personas de nuestra sociedad, ¿no? Sí, no, pues ojalá pues, acabe pronto esto porque nos está pegando en todos lados, en salud, en economía, inclusive ya psicológicamente, el estar encerrados está fuerte, está fuerte. Sí, y fíjate que en cuestión económica, ayer estaba viendo un programa, un noticiero con mi papá, y ya estaban diciendo que la economía mexicana iba a caer, o sea, se estimaba ahora una caída de hasta el 10.5%, o sea, que básicamente es un crecimiento que se desarrolló durante 20 años, creo yo, aproximadamente. Sí, pues se Entonces, crecía 2 anual, ¿no? sí, exactamente, o sea, Sí. 2, 3 anuales, y de repente, pum, o sea, baja 10.5%, está hablando de un retroceso de casi 20 años en la economía mexicana. Entonces, también, o sea, ahorita yo entiendo y veo pues figuras políticas que están bastante desesperadas por ya hacer algo al respecto, o sea, por que ya reactivar la economía, por ya que la gente vuelva a trabajar, o sea, es algo demasiado, pues, tan complejo y tan difícil que nadie se lo esperaba y que nos está causando, pues, bastante problema, ¿no? A todos. Sí, no, está fuerte y pues esperemos que todo salga bien y que nuestro presidente o su presidente, como le quieran decir, depende, haga las cosas bien porque yo siento que para eso está y así sea del partido que sea,
necesitamos un líder y en mi punto de vista creo que no hay un líder. O sea, pero bueno, ya entraríamos en cuestiones de política y ya, y estaría podríamos quedarnos horas aquí debatiendo, ¿no? No, sí, la verdad es que sí. Eso sí es bastante, hasta para otros 3 podcasts si quieren. Sí. Oye, y esta pues inmunidad de rebaño supongo que ha existido desde siempre, ¿no? Y con diferentes especies, no solamente con los seres humanos. Pero entonces, ahorita que está cambiando el clima, que se están descongelando los glaciares, que está subiendo el nivel del mar, están hablando de un nuevo peligro que pueden ser los virus que están enterrados ahí en hielo, bueno, congelados. ¿Sí crees que sea muy probable que se descongele algún virus del pasado que nos infecte, pues, gravemente porque ya no tenemos esa inmunidad? Pues fíjate que es una cosa que depende mucho de, pues también de cómo es que funcionan los virus, en primer lugar. Ajá. Un virus, pues digo, y aquí todavía hay bastante discusión al respecto. Bueno, desde mi perspectiva, no es un organismo que se podría considerar completamente vivo. Ok, Es decir, un virus tal cual no es autónomo. Y ok. esto conlleva que un virus siempre necesita un huésped para poderse dividir, para poder propagarse y seguir infectando. Entonces, si tú hablas a lo mejor de un virus prehistórico que infectaba mamuts, a lo mejor al organismo que le va a pegar, pues va a ser a los descendientes del mamut, a lo mejor al Sí. elefante o a lo mejor a otra especie, ¿no? Ajá. Pero no necesariamente al ser humano. Ok, pero por ejemplo, si fue un virus que se desató cuando estaban cruzando el estrecho de Bering, los primeros humanos que venían a América o algo así, o sea, hace mucho tiempo, en los añales, pues sí, cuando la humanidad estaba en pañales, ¿qué tanto tiempo dura esta inmunidad? O sea, si ellos como sociedad crearon esa inmunidad para protegerse en ese momento, ¿hasta qué punto llega? O sea, ¿cuántos años dura? Porque supongo que 5.000 años después, si ese virus ya no existe, pues a lo mejor el mismo cuerpo lo borra, ¿no? Como un reseteo del disco duro. Sí, y precisamente eso es lo que sucede. Digo, si estuviésemos hablando de que realmente hay ahí un virus que esté asociado a algún ancestro del Homo sapiens, Ajá. pues entonces probablemente sí nos podría llegar a hacer un efecto. Y como bien dices, no estaríamos tampoco protegidos ni inmunes ante este tipo de enfermedades. Para ponerte nada más un ejemplo, o sea, necesitamos a veces ponernos vacunas de influenza, Ajá. pues cada periodo o cada cinco años o con cierta variación de años, ¿no? Porque Ajá. hasta cierto punto perdemos la inmunidad y también pues surgen nuevos virus. Ahora, si llegaran a haber virus otra vez que estuviesen relacionados con el Homo sapiens, pues probablemente sí podría surgir a lo mejor esta nueva enfermedad, que igualmente es difícil que dependiendo del virus, Ajá. que se mantenga, digamos que en la naturaleza, en los hielos, el agua del mar, si es que se congelan los hielos, si no tiene a nadie ahí a quien infectar. Ok, ok. Sí, porque necesitarían el huésped, ¿no? Como decías. Exacto, siempre un virus necesita el huésped. Si no hay huésped para el virus se muere. O Sí, sea, sí, sí. por lo mismo, el virus no es autónomo. Y es la situación también, digo, regresando un poco con lo del coronavirus, es la situación del coronavirus. Si tú dejas, y si tú ya no te expones y dejas que el virus se inactive, se muera, o por lo menos, bueno, como no está vivo, vamos a decir se inactive, entonces es por eso que necesitamos estar aislados para que una vez inactivado el virus, pues ya puedas volver a la sociedad y a tus actividades normales. Pero mientras te estés infectando, siguen habiendo virus activos que pueden seguir infectando. Sí. Oye, antes de salir del tema de virus, bueno, sabemos que existen laboratorios de ciertos grados
aquí en México hay laboratorios muy, muy cabrones, creo que es el grado 3, que es el más fuerte, donde tienen virus como la viruela, tienen la bacteria del anthrax. Aquí en México existe, ¿sabes de algo, de un laboratorio muy, muy fuerte aquí en México? Híjole, bueno, fíjate que no estoy muy seguro. Lo que sí es que tengo entendido que el anthrax sí se trabaja, pero en BCL4, que esos sí son laboratorios que requieren de un equipo de protección bastante avanzado y prácticamente un protocolo de seguridad bastante complejo. Es muy caro trabajar con este tipo de laboratorios y fíjate que no he escuchado, o por lo menos en este momento no se me viene a la mente, un BSL-4 aquí en México. De BSL-3 sí recuerdo, sí sé que existen. Incluso en el departamento de inmunología donde realicé mi tesis, se estaba construyendo un BSL-3, pero creo que por lo menos por las características y el efecto, o más bien la inversión que requiere un BSL-4 en México, creo que no estaríamos, ni muchas empresas, ni tampoco el mismo gobierno estaría tan dispuesto a invertir en un tipo de laboratorio como este. Vale, entonces sí es muy caro. Pues sí, el gobierno aquí como que no invierte mucho en esos temas, ¿no? Sí, pues pues bueno, otra vez hablamos de política, ¿no? Sí, vamos a entrar aquí a la política. Oye, Aramis. Ajá. Ahorita que decías que si había un virus que afectó a los mamuts, les afectaría a los descendientes, ¿no? Como los elefantes. Sí, sí dijiste eso, ¿no? Así es, sí. Entonces, bueno, perdón si suena muy ignorante mi pregunta, pero pues yo no sé de esto y imagino que mucha gente tampoco sabe. El coronavirus viene del murciélago y también está la gripe porcina, la gripe aviar, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué tiene que ocurrir a nivel, digamos, de ADN para que un virus pueda afectar de una especie a otra? Y por ejemplo, pues según sé, el coronavirus no afecta a las mascotas, entonces, ¿qué es lo que tendría que suceder? Perfecto. Lo principal es que un virus, más bien, tenga moléculas o también denominados antígenos en la superficie del virus que puedan ser reconocidos por células de nuestro cuerpo. Entonces, el coronavirus, tengo entendido que se une a unas moléculas que se conocen como ACE2 o ACE2, que están en las células alveolares de los pulmones. Entonces, para que el virus pudiera adquirir estas proteínas o estos antígenos en su superficie, tuvo que haber una recombinación entre un virus o un coronavirus que no le daba a los seres humanos y otro coronavirus que sí les daba, no a los seres humanos, pero a lo mejor a un animal que estuviese relacionado, a lo mejor a un mamífero, por ejemplo, que creo que es la teoría que se tiene con respecto al pangolín. Entonces, imagínate que si dos virus, uno que normalmente no le pega al humano y otro que sí le pega al humano, infectan un mismo organismo, aquí es donde sucede una recombinación a nivel génico. ¿Por qué? Porque hay virus de diferentes tipos, hay virus de ADN, RNA, etcétera. Pero muchos virus tienen, digamos que, partes, están segmentados. Entonces, si un virus, uno de sus segmentos lo obtiene del que no infectaba al humano y el otro segmento lo obtiene del que sí infecta al humano, se vuelve esta especie de híbrido que ahora, digamos que en su ADN es capaz de generar estas proteínas en su superficie que ahora le pegan al humano. Okay. O sea, es este efecto de dos virus golpeando un mismo animal o pegándole a un mismo animal que hacen que se genere un virus híbrido y este virus híbrido ahora sí es capaz de pegarle al ser humano. Ok. Oye, pues sí está bastante complejo para que pase, ¿no?
Sí, la verdad O sea, es que como que sí. son muchos factores que se tienen que juntar. Sí, exacto. Y de hecho, o sea, es algo muy, o sea, en probabilidad, pues obviamente estás hablando de una muy baja probabilidad. Pero la situación es que si tú estás cada vez manteniendo a especies diferentes en un mismo ambiente o en un mismo lugar cerrado, como a lo mejor pues el mercado de Wuhan, que es el de donde se estima que surgió pues el coronavirus y todo. Digo, Sí, no sí, lo quiero sí. decir como un hecho, tal cual, pero pues, donde Pues se es la cree, teoría ¿no? oficial, ¿no? Sí, así es. En un lugar donde tienes tantas especies encerradas una con otra, conviviendo, donde cada una tiene sus enfermedades, cada una tiene pues sus desechos, o sea, hacen ahí, pues los animales tienen que defecar, etcétera. Entonces, donde están en un ambiente contaminado, están tan juntos que obviamente aumentas la probabilidad de que haya una recombinación de este tipo. Y entonces das pie a que surjan y surjan enfermedades y que se transformen virus, o más bien que se modifiquen virus que antes no pegaban al ser humano y que ahora lo hagan. Es por eso que se tiene ahora tanto miedo de este tipo de mercados, porque son básicamente un foco de infección para otros Sí. virus que puedan venir. Sí, 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 pues se comen todos esos cabrones. ¿Sí? Si todo lo que se mueva se lo comen. Ay. Oye, pero hablando de virus, así el top que a mí se me ocurre ahorita es el ébola. Inclusive antes del coronavirus hubo una noticia que estuvo circulando de que el ébola se estaba saliendo de África. ¿Qué tan peligroso es? ¿Crees que si se saliera el ébola de África, valemos madre todos? Sería el apocalipsis zombie, pero sin zombies. Pues igualmente requeriríamos pues mantener cierto control de la enfermedad, estar pues al pendiente. No estoy muy seguro de cuál es la transmisibilidad del ébola. No estoy muy seguro si es bastante común o se propaga rápidamente. Fíjate que en este momento no recuerdo, pero obviamente si introduces una nueva enfermedad, con los virus que ya tenemos, vas metiendo más virus, pues en definitiva le vas a pegar siempre a la sociedad y siempre a las personas más vulnerables, ¿no? Las que están con enfermedades y los más ancianos. Ok, ok. Oye, pero así un apocalipsis zombies tal cual, por ejemplo, yo he visto videos y no sé si sean ciertos o no de venados que ya están muertos en teoría del cerebro, pero se siguen moviendo y a pesar de que su cuerpo ya se esté pudriendo. Pero así como lo vemos en las películas o algo similar, ¿tú crees que sea posible? Híjole, aquí podríamos entrar a un tema que a mí me da así como medio ñañeras, porque eh, antes, bueno, y creo yo que hasta cierto punto toda ficción siempre viene o tiene por detrás algo que podría llegar a ser verdad en algún momento, ¿no? O sea, digo, no todo, pero siento que todo lo que es ficción siempre tiene un fundamento. Sí, sí, Y sí. la realidad es que en la naturaleza, aunque suene así bastante drástico, en la naturaleza sí existe un proceso en el que un hongo es capaz de entrar por las vías aéreas de insectos, controlar insectos y que posteriormente se mueran y a partir de esos insectos generar más esporas. Oh, O sea, en la Madres. naturaleza sí existe el proceso. De hecho, en el juego de The Last of Us se basaron en este hongo para los zombies del juego. O sea, los zombies del juego no son por un virus, son por hongo. Se supone que en la historia del juego este hongo mutó y pasó de infectar a los insectos a infectar a las personas. Ajá. ¿Lo has Pues bueno, jugado o te llama así la atención los videojuegos o algo por el estilo? sí, también. Sí, porque Y fíjate, te lo recomiendo bastante. bastante Vamos a bueno. verlo. Fíjate que el primero sí lo llegué a jugar hace mucho Ajá. y la verdad es que la historia era bastante interesante. Y otra vez, este procesamiento o más bien, este fundamento de un apocalipsis zombie a partir de un virus de hongo, Ajá. la realidad es que como tal,
que llegue este hongo a infectar al ser humano, Ajá. yo sí lo veo como algo muy complejo. O sea, no creo que a lo mejor de aquí a miles de años en adelante vaya a suceder eso. Pero pues la cosa es que sí existe. Oye, O sea, estamos en 2020, cualquier cosa puede pasar. Sí. ya sé, ¿no? Acá en el siguiente mes ya se reporta el primer caso de... Toquen madera, chavos. Que bienvenidos al séptimo episodio de Sí. 2020, ¿no? No mames. Oye, No. y también tema similar, también he visto en internet, y no sé si sea cierto, pero hay como, bueno, los peces comen un parásito que no sé que sea un hongo, un alga, o no sé, otro pez, y este se apodera de su lengua y luego invade su sistema nervioso, entonces ahora es este parásito el que controla el cerebro del pez. No sé si has oído eso, pero si es así, ¿crees que pueda pasar algo así también con los humanos? Híjole, pues... Pues que es parásito, hongo y virus. O sea, Sí. estamos jodidos de los tres lados. De los tres lados. Pues fíjate, un parásito, digo, parecido al hongo, pues ya es un organismo completo, bueno, no, que necesita también un huésped, pero pues dependería bastante de las condiciones del parásito, del efecto que tenga con nosotros, para ver si en algún momento haya. Digo, ahorita la verdad es que no hay ningún organismo, ninguna especie que crea yo esté tan cerca de convertirse en un parásito en nosotros. A lo mejor como los mosquitos, pero fuera de eso no estoy seguro así de un organismo tal cual que se coma nuestra lengua y afecte nuestro sistema nervioso. No estoy muy seguro, fíjate. No, creo que también ese sería así. Tendrían que pasar miles y miles de años para que hubiese un indicio de que ya afectara al ser humano. Ok, pues esperemos que no pase. Y mañana. Sí. Y mañana, Y en 5 días, ¿no? Sí. Chingado. Oye, Aramis, ya saliéndonos un poco de los virus y pasando así a otros temas que igual tienen que ver con el ADN. ¿Tú has oído del transhumanismo? Según tengo entendido es la mejora de la especie, del ser humano a través del ADN para buscar, pues, mejorar la inteligencia, mejorar la fortaleza, la resistencia y últimamente alcanzar la vida eterna. ¿Has oído de esto? Y bueno, de entrada, ¿es posible con la tecnología actual? Muy bien. Pues es un tema que creo que se trabaja para cualquier persona que esté interesada en el ADN. Creo que siempre es uno de los pilares que viene en la clase de ética o de bioética, ¿no? De este pues mejoramiento utópico de la especie humana para poder acabar con las enfermedades, para que ya todos seamos perfectos, etcétera. Y la realidad pues es que la teoría tal cual pues del ser humano perfecto creo yo que a veces carece un poquito de sentido. O sea, obviamente tú quisieras como ciudadano o como individuo que tus familiares tengan ADN o tengan genes que les permitan ser más resistentes a tal cosa, que les permita tener una vida más digna o más saludable. Y siento yo que cuando hablamos de temas de la salud, esa tecnología que digo, en este momento no es así tal cual de poder mejorar al hombre, pero si en algún momento lo llegara a hacer, pues a lo mejor sería benéfico, ¿no? O sea, poder darle una mejor calidad de vida a las personas independientemente de sus condiciones. Pero cuando nos metemos en características no esenciales, ya cosas como el tamaño, el color de ojos, el tipo de pelo, el tipo de piel, etcétera, que ya son más cosas estéticas que realmente efectos esenciales, pues es donde ya decimos, pues realmente qué tan ético es cambiar algo por pura fachada, ¿no? Por pura imagen. Claro. ¿Y qué tan ético es eso? O sea, ahorita en tu rama, ¿cómo ven ese lado? O sea, ¿no es ético? Todavía para trabajar a nivel génico con seres humanos, llegar a modificarlos genéticamente, la realidad es que hay bastante efecto detrás, o más bien,
hay muchas cuestiones por lo que no es ético, principalmente porque no sabemos cuáles son los efectos que podrían llegar a tener en el ser humano a largo plazo, ¿no? Nosotros generalmente, pues por el tiempo de vida que tenemos, no visualizamos más allá del efecto. Dicen, por ejemplo, decimos, bueno, si modificamos tal característica en el ser humano, pues el ser humano o esta persona va a tener menos predisposición a enfermarse, pero no sabemos cómo la afecta en otras áreas de su desarrollo. No sabemos cómo va a afectar a sus hijos o a sus nietos. Entonces, cuando tú insertas o intentas hacer una modificación genética, es una modificación que probablemente va a pasar a través de las generaciones. Y esto es lo que lo vuelve poco ético, porque no sabes el efecto que podría llegar a tener. Ahora también está el caso de este científico chino que modificó genéticamente a unas niñas. No sé si lo hayan escuchado alguna vez. Fue bastante sonado hace como unos años. Sí. Muy bien. Bueno, este científico lo que planteaba era que podía modificar una región de las, digamos, del ADN que codificaba para una proteína que te hacía más vulnerable al VIH. A la madre. Sí. Ajá, entonces este científico lo que hizo dijo, ¿sabes qué? Para que el virus de VIH te infecte, tú como ser humano necesitas esta proteína, necesitas esta molécula. Entonces, ¿sabes qué? Se la voy a quitar. Y lo que hizo pues fue básicamente reprimir el gen que hacía esa proteína en las niñas. Entonces, esto pues lo hizo mediante una técnica que se conoce como CRISPR. Se supone lo llevó a término y las niñas finalmente nacieron. Entonces, nacieron y con esta modificación pues sí, resulta que ahora pues son inmunes al VIH. Okay. Pero, oh sorpresa, que la molécula que modificó el científico estaba implicado en otros procesos que tienen que ver con el desarrollo. Madres. Entonces, exacto. Entonces, entonces, obviamente no es ético tratar de cambiar o de dar cierta inmunidad a una enfermedad si también le estás afectando otra cosa. Sí, entonces, sí. ¿Qué pasa con estas niñas? Lo que dice la literatura, pues es que probablemente sean ya inmunes al VIH, pero que quizá podrían tener una menor calidad de vida o alcanzar una menor edad antes de fallecer, ¿no? Sí, no mames. Todavía falta que se sigan desarrollando para ver qué otros efectos secundarios podrían haber generado, ¿no? Ahorita nos dicen aquí Lester Datos. Hechos. Lester Datos. Este científico chino que modificó los genes de las bebés mellizas fue sentenciado a 3 años de cárcel. Fíjate nomás. Años. Hijo de su madre. Por jugar a ser Dios. Oye, pero entonces, según entiendo, por lo que nos cuentas, no, lo que es falto de ética es más como que hacerlo sin conocimiento, ¿no? Porque modificas algo sin saber el resultado final completamente. Pero si se llegaran a hacer los estudios por otro lado, que no es experimentando con humanos, y se lograra hacer a una persona más fuerte, inmune a muchas enfermedades que padecemos hoy, que vivan más años, que a lo mejor dure más su juventud, entonces sí sería, ahí ya se quitaría ese factor ético que detiene pues el proceso ahora. O sea, lo que detiene este valor ético es más que nada no saber el resultado, es modificarlo en general. Pues aquí sería entrar a bastantes temas también controversiales y filosóficos del ser humano. Sí. Por un lado, pues tendríamos que hasta definir de que, pues es que, ¿qué es lo que hace un ser humano, ¿no? O qué es lo que hace la especie humana diferente, o qué es lo que lo hace especial. Porque hasta cierto punto yo considero que es la diversidad del ser humano como tal, la diversidad de características,
de condiciones, de características, como a lo mejor moleculares, epigenéticas, etcétera, que le da esta ventaja evolutiva al ser humano sobre otras especies, además del razonamiento. Entonces, si tú te enfocaras en hacer todas las personas perfectas, en modificarlas y que todas sean súper fuertes, que todos sean súper altos, que todos sean, tengan unas características deseables y perfectas, digamos, en toda nuestra sociedad, sí, pues obviamente estás sesgando y disminuyendo la variación que tenemos como especie. Sí, sí, y sí, eso podría llegar a ser peligroso también a la larga. Entonces, no es solamente, como dices, el efecto de pensar cuáles son las consecuencias de una modificación genética, sino también cómo es que esto afectaría nuestro entendimiento, nuestra riqueza evolutiva, nuestra riqueza en cuanto a variabilidad, y también obviamente que si vuelves a un sector de la población súper bueno en algo, pues obviamente otro sector de la población no lo va a tener o no va a tener esta característica. Sí, sí, entonces sí, vas a hacer, haz de cuenta que una desigualdad. O sea, sí, ya exacto, todavía tenemos este problema del racismo, ¿no? Que muchas personas se dividen por ese tema, y ahora como para meternos más divisiones, pues no. Sí, exacto. Entonces estamos hablando de algo que afectaría las cuestiones sociales, afectaría las cuestiones económicas, a lo mejor, como tú dices, el hecho de que alguien tuviese beneficios sobre otra persona por tener tales características, pues obviamente esto también está implicado en lo ético de el modificar genéticamente a una persona. Sí, ahorita con con tu respuesta me vino a la mente este libro, el de Un Mundo Feliz, en el que se supone que ya todos son así perfectos y ven una sociedad donde todos fueron modificados genéticamente para eso, pero al mismo tiempo todos como que nacen para lo que nacen y ya, o sea, saben a qué se va a dedicar cada quien desde el principio y no tienen opción de nada, es como que muy, muy gris al mismo tiempo. Entonces, pues sí, mejor dejémoslo así unos cuantos siglos más, a ver qué pasa. Pues sí, claro, y es que a lo mejor si lo pones a pensar como una generalidad, como algo más general, pues obviamente si tú tienes una estructura, digo, así que si me pusiera yo bien, de que bien a favor de la modificación genética y la subyugación de la sociedad bajo sus características genéticas, a lo mejor es una sociedad que sea bastante poderosa, o sea, en el sentido de que, ok, la gente inteligente o la gente que sabe o la gente que toma en cuenta todo es la que manda y la gente fuerte es la que trabaja. Pero obviamente, como tú dices, eso se vuelve demasiado gris. Esto empieza a carecer de humanidad y empieza a carecer de esta, digamos que, variación en cuanto a nuestros actos que nos hacen ser humanos, o sea, que nos dan nuestra identidad de seres humanos, el poder elegir cualquier cosa que queramos, el poder elegir y estudiar lo que queramos. Esto es parte de la riqueza del ser humano y obviamente en una ciudad como esa se estaría perdiendo por completo. Okay. Oye, bueno, ahorita, bueno, no te creas, ahorita acaba de decirme Abraham que va a decir algo, perdón. Oye, también estábamos hablando con un compa que es doctor. Bueno, obviamente estábamos ahí en el calor de la peda y todo ese rollo, pero nos comentaba, bueno, y más bien yo le preguntaba que las cosas in vitro, los embarazos in vitro y todo eso, cómo se daban. Y él decía, yo le preguntaba que si se pueden hacer bebés a la carta, o sea, decir, ¿sabes qué? Yo quiero mujer y pues se sacan el óvulo y pues, ¿cómo se dice? Lo fecundan. ¿Sí? Pero si no sale mujer, él decía que lo metían a congelar porque no se sabía si ahí ya era vida o no. ¿Eso es ético? ¿Cómo se maneja eso según la ciencia? ¿Sabes algo sobre eso? Pues es aquí también es otro tema bastante controversial. Pues sabemos que desde, bueno, es que no sé por dónde comenzarlo a abordar,
porque tampoco podría decir como que sabemos. O sea, sí, lo que sí entendemos y sí conocemos es que obviamente cuando se da esta fecundación a nivel in vitro, pues ya hay un material genético que es único y que es independiente el material genético con respecto al papá o a la mamá, ¿no? Pero la realidad es que es una célula que tiene potencialidad de desarrollarse en un ser humano, pero que por el momento no es un ser humano. O sea, sí es una célula, obviamente está viva, pero es una célula. O sea, tiene la potencialidad de convertirse en un ser humano, pero en ese momento no es un ser humano. Entonces, yo siento que se ha podido desarrollar bastante y avanzar bastante en el tema de la fecundación, del desarrollo embrionario, etcétera, porque se tiene esta premisa de que una célula tal cual no es un ser humano, por lo tanto puedes hacer bastantes cosas con ello, o sea, puedes investigarlo a profundidad. Yo creo que el trabajo, particularmente con cigotos o con células ya fecundadas, pues es también delicado, pero no, desde mi perspectiva, no lo suficiente como para tratar con sumo cuidado todos los cigotos fecundados o todas las células fecundadas que tenemos. O sea, al final de cuentas, siguen siendo células, no son seres humanos, y por lo tanto, sí hay implicaciones éticas, pero no tantas como para a lo mejor llegar a desecharlo o a lo mejor no necesariamente tener que congelarlo para toda la vida. O sea, como que el pensamiento humano, o sea, ya baja, porque antes era, ay, no le muevas, porque, o sea, la ética como que ha cambiado, ¿no? Porque ahora ya lo aceptamos. Sí, ya lo aceptamos un poco más y digo, esto finalmente también nos ha llevado a mejoras en el desarrollo y en la tecnología de fecundación, de embarazos, y pues finalmente esto nos lleva pues al desarrollo de la ciencia y de la tecnología. Oye, sí. Nos contaba el otro día un amigo, un buen colega que anda por ahí a veces, el Benja, Saludos, que Benja. estudia medicina. Un saludo a Benja si nos está escuchando. Estudia medicina y nos estaba contando junto con Mike, otro amigo que también estudia medicina. Que es el que hablamos de eso. Ok. Sí, de hecho con él hablamos de esto. De que no hay un consenso que hacer con estas células, no nada más para profundizar el tema del que estábamos hablando, que las juntan, o sea, de que ya el proceso está tan bien hecho que de las 50 pruebas que hacían, antes nada más salían 2, ¿no? Pero ahora ya salen 10 o 15, entonces guardan más cigotos, ya funcionales, que son un ser humano, en potencia, güey. En potencia, un ser humano en potencia. Entonces, que no hay un consenso de qué se debe hacer con esto y las están almacenando, pues, por mientras deciden qué hacer. Personalmente, o sea, ya fuera de lo que está escrito y de lo que no se ha solucionado ahorita, personalmente, ¿qué opinas tú? ¿Qué se debería hacer con este material congelado? ¿Se debería de utilizar ese espacio en otra cosa o deberíamos de guardarlos por si de repente... O desecharlos. Desecharlos o que guardarlos por el caso de que nos muramos todos por alguna epidemia o por algún, no sé, cualquier cosa. Y es que ahorita los desastres están de moda. Que es la única forma o la manera más práctica de repoblar. Imagínate que nada más nos quede esa opción en algún punto. Mandamos una nave espacial así con todos los cigotos congelados a ver dónde cae. Hay una película de eso, ¿no? La de Titana, es animada. No la he visto. Sí. Sí, mandar una nave así con ADN de todas las especies que había en la Tierra y bueno, es como una estrella de la muerte a la inversa. En lugar de destruir un planeta, lo creaba. Está chida, véanla. Órale. Sí recuerdo sí me acuerdo de esa película, la vi de niño y está bastante interesante. Y bueno, digo, es un tema que en lo personal yo sí soy muy, bueno, a consideración otra vez de una célula como un ser humano en potencia, pero que sigue siendo una célula. Entonces,
y yo siento que se debe ver objetivamente como célula. O sea, no le puedes acreditar sentimientos, no le puedes acreditar sensaciones, porque aún no lo es. O sea, aún no desarrolla ni sistema nervioso, aún no desarrolla nada, sigue siendo una célula. Entonces, siendo bastante como desde mi perspectiva, sería más eficiente utilizar esas células para investigación, para desarrollo, para conocimiento, a lo mejor de procesos embrionarios o de desarrollo inicial, que en sí para almacenarlos y hasta que alguien quiera, pues ya ahora sí que se desarrollen hasta seres humanos, ¿no? Sí. Desde mi perspectiva, la verdad lo mejor sería utilizarlos para ciencia, o en su defecto ya si nadie los quiere utilizar, si no hay de otra opción, pues evidentemente desecharlos. Porque otra vez, o sea, son células y siento yo que no se les debe de ver como algo más que como células en potencia. Ok. Bueno, oye, ya siguiendo con temas filosóficos, ya que estamos metidos en esto, ¿has oído hablar sobre el cientificismo? Que según lo que entiendo es esta idea de que la ciencia puede responder todas las preguntas morales, éticas y filosóficas, que la filosofía ya está obsoleta, que todo lo que se puede resolver, la ciencia tiene una respuesta para eso, y si no la tiene, la va a tener en un futuro cuando avance más. ¿Has oído esto? Y bueno, de entrada, ¿qué piensas tú al respecto? Fíjate que así el concepto no lo había escuchado, es decir, la primera vez que lo escucho. Okay. Pero, pues, a mí me gustaría decir que la ciencia pudiese resolver todo, o pudiese dar explicación a todo, o resolver los problemas morales y éticos de todo, pero la realidad es que no. O sea, la ciencia siempre busca ser objetivo, busca el blanco y el negro en muchas ocasiones, pero la realidad es que en cuanto a la ética y la moralidad, las cosas no siempre son blanco y negro, generalmente son grises o son de diferentes matices de negro o diferentes matices de gris. O sea, yo siento que si no se toma en cuenta también la filosofía que hay detrás de ciertas decisiones o de cierto concepto que se quiere resolver, la ciencia por sí misma a lo mejor te puede dar de la manera objetiva lo que se debería o no hacer, pero sin tomar en cuenta las implicaciones morales, o sea, los sentimientos de la gente, la psique de la gente, los temas sociales, los temas políticos, los temas económicos, etcétera. Y por lo tanto, yo siento que la ciencia tal cual, si bien a mí me gustaría que pudiera resolver todo, la realidad pues es que no lo puede hacer sin tener de la mano el factor humano, o este factor más emocional o digamos más moral que requiere en la toma de decisiones. Ok, muy interesante tu respuesta. Oye, no habías escuchado el término en sí, pero ¿sí conoces así a muchas personas en la comunidad científica que tengan esta forma de pensar cientificista, que sí estén de este lado de que la ciencia puede resolverlo todo? Pues fíjate que la mayoría de los amigos con los que he platicado, o sea, sí tienen, obviamente todos como científicos tenemos mucha fe en la ciencia, sabemos que la ciencia pues puede resolver problemas, pero obviamente la ciencia tampoco es perfecta. O sea, el conocimiento, el desarrollo de conocimiento tal cual, pues finalmente ocurre de manera paulatina e incluso cosas que a lo mejor antes se consideraban correctas, ahora no lo son. O sea, incluso la ciencia misma se va evolucionando y se va adaptando a los nuevos conocimientos y a los nuevos descubrimientos. Entonces yo sí siento que nuevamente que la ciencia por sí misma no puede resolver los temas morales y éticos, y la verdad es que la mayoría de mis amigos, la mayoría de los compañeros que he tenido, sí consideran también que hay otras cosas aparte de la ciencia para poder resolver otra vez las cosas morales o las cosas, los planteamientos éticos y morales. Qué bien. Bueno, pues me da mucho alivio que
en la comunidad científica también se toman en cuenta otras disciplinas como la filosofía y la ética, que también está muy relacionada. Pero cada vez va en aumento, cada vez hay más científicos que siguen esa línea de todo lo tiene que explicar la ciencia. Inclusive estaba escuchando otro podcast donde un científico decía que si las matemáticas fueron creadas para explicar el universo o las matemáticas las creamos nosotros para explicar el universo, o sea, entonces partiendo desde ahí ya sería como que existirían algoritmos para explicar cómo funciona el universo, y desde ahí ya estamos partiendo de que por un algoritmo podríamos explicar todo. Entonces sí está bastante fuerte ese tema. Y la cuestión de la teoría unificada de la física, ¿ok? ¿Cómo? Perdón, no te escuché. De lo de la famosa teoría unificadora sobre la teoría cuántica y la teoría gravitacional para poder desarrollar así, para poder entender por completo el universo. Sí, y de que vivimos en un holograma y de los universos paralelos y todo ese pedo. No, la verdad, digo, ya como pues, digo, no soy completamente ignorante del área, pero obviamente mi conocimiento a lo mejor no se compara con ya un estudiante de física o de matemáticas. Sí. Pero la verdad, digo, ahí entramos con cuestiones de que finalmente las matemáticas tal cual, las ciencias, la química, la física, pues sí son estas herramientas que nosotros nos creamos para poder darle un entendimiento al universo, para poderle dar un orden, un entendimiento y poderla posteriormente estudiar. Pero, y a lo mejor con las matemáticas sí podríamos resolver y entender ciertas cosas, pero yo siempre creo que hay ahí siempre existe ahí un pequeño índice de caos o llámenle entropía o llámenle probabilidad que está inmerso en todas las cosas que hacen que finalmente no podamos entender al 100% el universo. Okay. Sí, pues sí, es que estamos aquí tratando de explicar la pregunta del millón. Pero tú personalmente crees que sea posible que vivamos en un holograma, que haya más universos? Ya personal, ya dejándonos de tecnicismos y así. Pues, híjole, no estoy muy seguro. O en una Matrix. Una Matrix, no creo que vivamos en una Matrix tal cual. A lo mejor sí, te digo, tampoco he estado muy al tanto de estas cuestiones de la teoría de cuerdas, por ejemplo, que sí más o menos menciona la posibilidad de mundos paralelos y de universos paralelos. Digo, la he leído un poco, pero no estoy así muy familiarizado, y por lo menos desde lo que yo conozco, de lo que yo sé, pues sería muy difícil que hubiesen universos paralelos. Digo, la verdad es que otra vez no soy muy experto en el tema. Estaría muy, muy de ciencia ficción, la verdad, pero aquí queremos tu opinión, no tú, o sea, lo que tú sientes, no con datos. Lo que te diga tu fe. Es que ya a veces también mi propio pensamiento tiene que basar en datos, y si no es como que siento que estoy errado, que no puedo decir algo así, pero a ver. No, así tal cual mi pensamiento así personal y sin tomar en cuenta otros datos, yo siento que el tiempo es más bien lineal, y por lo tanto, bueno, no, es que también depende, bueno, no sé. Está aquí el brain a todo lo que da. Sí. Okay. Pues es un tema muy complicado. A lo mejor tú como tu parte científica necesitas como que darle ahí el pensamiento lógico, pero bueno, pues es que yo siento que faltan muchos años, o a lo mejor nunca logramos explicar el origen del universo, pero pues para eso están ustedes, para preguntárselo. Y toda la ciencia, creo que la ciencia nos ha sacado y nos ha llevado hasta donde estamos, entonces creo que no se debe dejar de lado nunca la ciencia. Sí. No, te agradezco el comentario, y pues hacemos lo que podemos.
No, sí. Sí, ¿Leal? oye, ya también, ya para cerrar el tema del cientificismo, también, pues, como dijo Avi, que cada vez más se tiene este pensamiento y la razón por la que hicimos la pregunta es que hay personas muy influyentes en el mundo de la ciencia que tienen esta forma de pensar. Que me corrijan si estoy equivocado, pero según tengo entendido, Sam Harris, Richard Dawkins y Neil deGrasse Tyson, que son, como yo creo, de los pensadores más influyentes en la época actual, según tengo entendido, comparten esta idea de que todo se puede resolver con la ciencia. Entonces, pues es un poco preocupante, pero por eso mismo me alivia saber que tú, que eres científico, no compartes esta forma de pensar y hasta donde yo sé, hasta donde tú nos has dicho, tus colegas tampoco. Así es. Pero digo, la verdad es que me gustaría que fuese así, pero la realidad, pues es que no. O sea, con la ciencia tal cual, no podemos hacer tampoco tantos. O sea, podemos a lo mejor entender, conocer, pero siempre está ahí el factor antropológico, siempre está ahí. Como ser humano, siempre hay más, más características que están implicadas que se tienen también que tomar en cuenta. Oye, Sí. y nos comentaba Eduardo, que por cierto está ahí en los controles, un saludo. Un saludo. Eduardo. Entonces, Eduardo. Que tuviste una beca a Europa, ¿verdad? Cuéntanos un poquito de eso, cómo estuvo, a dónde fuiste, qué andabas haciendo allá. Bueno, qué padre que lo mencionaran. Digo, la beca aún no la tomo. De hecho, es básicamente lo que el siguiente paso en mi desarrollo profesional. Sí, exacto. Me metí a una beca de Erasmus Mundus, que son, haz de cuenta que maestrías, más bien, más que beca, es la maestría. Sí me dieron la beca, pero la cosa en sí, pues es la maestría. Es un programa de maestría que forma parte de un catálogo que se llama Maestrías Europeas. Creo que se les llama como, déjame ver cuál es la traducción. Okay. Pues son como maestrías conjuntas europeas. Okay. Ajá. Que básicamente son maestrías que tú desarrollas en varias instituciones de Europa y que al final del programa pues te dan un diploma que está respaldado por esas 3 o 4 universidades. Oye, qué chingón. ¿Y cuáles son? ¿Ya sabes a qué universidades vas a ir? Sí, la maestría como tal se llama Maestría Europea en Biorefinerías. Ese es el título, bueno, ya traducido. Okay. Y se realiza en la Universidad Tecnológica de Troyes o de Troyes, que está en Francia. Después en la Universidad de Cracovia, en Polonia. Ajá. Y el tercer semestre es en la Universidad de Aldo Moro en Bari, Italia. Haz de cuenta que tienes que ir a esas universidades para poder completar el plan y aparte hacer un semestre en alguna institución o alguna empresa o organización que trabaje con temas de biorefinerías y ya posteriormente obtienes tu maestría en el tema. Qué chingón. Oye, pues vas a agarrar buen pedazo, o sea, vas a recorrer buen pedazo de Europa, está bastante chingón. Y aprender un chingo, ¿no? Sobre todo. Sí. Sí, pues aprender bastante. Creo que es lo más importante porque ahorita, pues estos temas de biorefinerías, de procesamiento de biomasa, generación de biocombustibles, todo esto, siento que en México estamos todavía muy, muy atrasados. Y justamente, digo, con el gusto que tengo de la biotecnología y de estos temas fue que salió la oportunidad. ¿Y qué tan difícil es conseguir ese tipo de becas? O sea, ¿sí está muy cabrón? Pues fíjate que yo supe que por lo menos en México somos uno de los países que tiene más estudiantes becados de ese tipo de maestrías. Creo que en México este último año fueron como 110 chavos. ¡Qué bien! De diferentes maestrías, porque son bastantes, que alcanzaron una beca de maestría de este tipo. Y digo, sí te piden algunas cosas,
como pues de que tener buenas calificaciones, a tener también pues tu nivel de inglés ya aprobado. Generalmente la mayoría de las maestrías son en inglés, así que únicamente necesitas el inglés, no necesitas ningún otro idioma. Y pues ahí y generalmente lo que puedas meter de extra es bastante eficiente y bastante bueno. O sea, si haces investigación, es bastante bueno. De hecho, creo que precisamente lo que hice de tesis en el laboratorio en el que estuve, pues me ayudó bastante para ser aceptado. Trabajos que hayas hecho extranjero, a lo mejor concursos en los que hayas participado, todo eso te ayuda. Oye, pues felicidades. ¿Qué felicidades? Ojalá y salga muy chingón y lo aproveches mucho. No tenemos duda que hacer cosas muy chidas con eso, con esta oportunidad. Sí, muchas gracias, chicos. Pues esperamos que sí. Digo, la opción y el objetivo siempre es buscar del desarrollo y también impulsar al mismo México, ¿no? O sea, que nosotros también como ciudadanos siempre busquemos mejorar a la gente que nos rodea, mejorar el país y ayudar también a que todos al rato tengan pues más chamba, ¿no? Que ahorita nos falta a todos. Sí, trabajo. Oye, se ha ido en chinga, ya llevamos arriba de la hora 20, hora y media. Pues bueno, tenemos esta tradición que me gusta hacer la pregunta, sobre todo a gente que se basa íntegramente como tú en el método científico, y es: ¿crees en ovnis? ¿Crees en fantasmas? ¿Has tenido alguna experiencia que te ha hecho dudar? Ay, pues no, híjole, en ovnis nunca he visto un ovni. A lo mejor en alguna ocasión sí medio quise ver así algo brillante, pero que no estaba seguro si era un ovni. En particular, yo sí considero que el universo es demasiado grande y demasiado vasto como para que no haya vida en otros planetas. Si ya se han encontrado planetas que son básicamente parecidos en cuanto a condiciones, temperatura, que tienen agua, parecidos al planeta Tierra en otros sistemas o en otros espacios, ¿por qué no que también haya vida en otros planetas? La verdad es que yo sí soy creyente, aunque no, otra vez, de que creyente, aunque no haya ningún indicio así tangible, tal cual, tangible, Ajá. de que hay unos planetas. La verdad es que yo pienso que sí. ¿Y que nos visitan? Y que nos dicen, no sé. Que se lleven a la gente, no sé. Ok, tema fantasmas. Y tema fantasmas, pues no estoy muy seguro tampoco. Lo que sí, pues es sí considero yo y me considero también a cierto punto, pues creyente. Y sí admito que en ocasiones pues hay situaciones que a lo mejor no puedes llegar a explicar con ciencia. Digo, no estoy diciendo así como de la astrología o de que sí tuve un sueño y tal persona y mi alma se salió del cuerpo o algo así, pero sí considero ahí que hay a lo mejor temas que aún no entendemos, pero que pueden ser implicados. A lo mejor, no sé, hablando de energía o hablando de este mundo, de esta paralelidad, de estos mundos o universos que también existen y así, pero no tal cual fantasmas. O sea, que no has tenido ninguna experiencia que digo, se me movió el sillón, o me apagaron la luz, me tocaron la ventana o algo así. Nunca. Hubo una vez que sí tuve una experiencia así medio extraña, pero que no sé, no sé si yo estaba así medio dormido o qué onda. Creo que alguna vez se la conté a Eduardo. Digo, ya estaba muy chiquito y obviamente cuando tú estás pequeño, pues hay un chorro de actividad neuronal en tu cabeza y eres bastante imaginativo y todo. Y hubo una vez en donde a mí se me figuró como ver una niñita que estaba así como atrás de una ventana. No, la madre. Y me asusté bastante. Corrí de que creo que era de noche, yo me levanté y corrí con mi mamá y la desperté y le dije que hay una niña ahí, no sé qué. Y luego mi tío, un tío mío, me dijo después que según él, cuando él estaba joven, también había visto como una muchachilla por ahí de que en un espejo, ¿no? Y digo, yo me asusté bastante,
pero pues fuera de esa específica situación que pasó cuando estaba muy pequeño, hasta ahorita la verdad no me ha pasado nada. Oye, Yo, y esa gracias a anécdota Dios. esa anécdota que tienes, qué explicación le das tú? Híjole, no estoy muy seguro porque, pero vaya, lo que yo recuerdo, así tal cual, y todavía lo tengo así bien grabado en la mente, es hace cuenta que yo me levantaba estaba durmiendo en un colchón que habíamos puesto en el suelo, en una cama, en un cuarto que tenía bastante buena ventilación. Y hace cuenta que en el cuarto habían como una puerta que se desliza más bien, no que se deslizaba, Sí, que sí. se desliza. Y esta puerta que se desliza tenía ciertos vidrios, ¿no? En la puerta. Entonces yo recuerdo como que volteé al vidrio y como atrás del vidrio pues había como una carita así medio gris de una monita Ah, ya. y haz de cuenta que se empezaba a hacer hacia abajo como si se estuviese desapareciendo desde el suelo, haz de cuenta, o sea, iba como para abajo. Y nomás vi esa cosa y te digo de que me asusté un chorro, pero a lo mejor yo, ya que no he visto nada y que quiero dar una explicación así científica, pues diría que a lo mejor había visto una película de miedo, había visto a lo mejor la niña del aro, porque de hecho se parecía mucho a la niña del aro, y que de cierta forma había quedado tan impactado con la imagen de la niña esta, o sea, de la película, que cuando yo estaba, pues, porque ya estaba despierto, a lo mejor medio inconsciente, todavía mi cerebro trabajaba de tal manera que visualicé la imagen sin que estuviese realmente ahí, ¿no? Claro, más... Fue un fantasma. No quiero que sea un fantasma, por favor. Oye, no, pues la verdad, bueno, son temas, pues, peliagudos, Sí, que sí, sí. obviamente eh, esperemos que algún día la ciencia pueda explicarlo, porque creo que aportaría mucho a nuestra sociedad y a nuestra psique. Y pues bueno, ¿no? Pues qué quedaría más que agradecerte. No sé si Leal o Sergio tenga un comentario final. Sí, Pues claro, sí, va Sergio. perdón. Sí, pues también agradecerles. La verdad es que la plática se fue en chinga. A pesar de las dificultades técnicas, pues se sintió bastante bien de todas formas. Estuvo muy amena. Y muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Esperemos que en un futuro vuelvas a estar con nosotros en uno de los especiales que tenemos planeados. Y pues otra vez reiterar mi agradecimiento. Yo también Muchas gracias. agradecer también a Aramis por haber estado aquí con nosotros y decir que me da gusto tener a invitados como tú porque se nota que sabes mucho y te gusta lo que haces y no solo te gusta la ciencia, sino que también ves por el lado ético, el lado humano y yo creo que eso es lo que necesitamos ahorita en el mundo y pues me da confianza que haya personas como tú que estén obteniendo becas y que estén obteniendo estos recursos para poder seguir avanzando. Creo que si tenemos más gente como tú, nuestro futuro está en buenas manos. Y pues muchas felicidades por todo y pues de nuevo reiteramos reitero el agradecimiento y pues confiamos en ti. Sí se No, puede. muchas gracias, muchas gracias a los tres. Y les agradezco otra vez el haberme invitado en esta actividad. La verdad es que yo también súper admirado, o sea, bastante feliz y contento de que haya gente como ustedes también que estén haciendo pues este esfuerzo de hacer conocer la ciencia, de tratar temas a lo mejor que son sensibles, pero realmente tratarlos y hablarlos. Y pues también agradecerles mucho y que sepan que pues soy su servidor también. Si en algún momento algo se les ofrece, si incluso la gente que nos llega a escuchar pues se les ofrece, siempre estamos ahí para ayudar, ¿no? Para ver también por los demás y para crear una comunidad más amena cada vez. Pues muchas gracias. Perfecto. Oye, ¿alguna red social que tengas pública para seguirte, para que se enteren de tu trabajo? Bueno, fíjate que como red social únicamente utilizo Facebook y LinkedIn. Ya no quise meterme con Instagram o así porque creo que ya tenía mucho tiempo pasando en el Facebook. Sí, sí.
Y como en LinkedIn estoy como Arnulfo Aramis Peña Torres. Salgo con una imagen con el... Estoy yo y atrás de mí aparece el Instituto de Massachusetts. Ok. Y en red social, en Facebook, aparezco como Aramis Peña. Perfecto. Oye, no, pues a nombre personal y de todo que me estás contando, pues muchísimas gracias. Te deseamos el mejor de los éxitos. Creemos que, pues ya lo han dicho mis compañeros, creemos que estás haciendo una labor muy, muy chingona. Y pues esto fue el capítulo, estuvo muy ameno y los esperamos el próximo capítulo. Gracias. Gracias. Hasta luego. Y gracias también a Eduardo y a Lester Datos, que están en controles y pasándonos ahí los tips por Lester Hechos ahí por WhatsApp. Muchísimas gracias y nos vemos en nuestro siguiente capítulo de ¿Qué me estás contando? Adiós. Bye. Bye. Gracias, adiós. Bye.